cualquier parte del mundo donde el Dios eterno nos direccione para establecer su reino. Estamos haciendo reino en la ciudad, estamos estableciendo una palabra no convencional, una palabra que trae reforma, que establece diseño y para manejar los códigos que Dios tiene para con nosotros en este tiempo. Me siento honrado de parte de Dios a través de esta casa apostólica, el vino nuevo, y a través de los apóstoles Miranda, en lo cual nos hicieron una convocación y una invitación y decidimos aceptar el desafío de poder estar con ustedes este fin de semana extraordinario de bendición y de comunión. Podemos estar en este tiempo tan extraordinario donde el Señor eterno hará cosas extraordinarias para con este tiempo donde nosotros hemos estado aquí reunidos creyendo que el Señor va a hacer cosas extraordinarias. Amén. ¿Cuántos creen que van a recibir de parte de Dios? Este es un tiempo extraordinario para recibir de parte de Dios cosas extraordinarias donde usted podrá recibir los milagros, lo que usted está esperando de parte de Dios. Hoy no es la excepción, sino cuando usted hay un pueblo expectante, cuando hay un pueblo entendido, cosas extraordinarias empiezan a suceder. Cosas extraordinarias empiezan a suceder cuando hay un pueblo entendido que entiende la palabra del Dios eterno. Saludos de mi familia, de mi esposa, la licenciada Karen de Rivero, y de toda mi familia y de toda aquella comunidad en el estado de Aragua, Venezuela, la ciudad de Maracay. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, si quiere se puede poner de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel que los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, más que un profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Repita conmigo, y solo los violentos lo arrebatan. Gracias por los 4 que lo repitieron. Vamos a volverlo a repetir. Solo los violentos lo arrebatan. Solo la gente que acciona arrebata el reino. Repita conmigo, solo la gente que vive en el accionar de Dios. Repita conmigo, solo la gente que vive en el accionar del Dios eterno arrebata los cielos. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, es aquel Elías que había de venir. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Mas ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, o ensanchamos y no lamentaste. Vino Juan,
que ni comía ni bebía y dicen tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Levante su mano derecha por un momento. Repita conmigo, Padre, gracias por este tiempo de gracia y de favor. Gracias, Padre, porque puedo entender que este es un tiempo propicio, que tú me has cogido para el mejor tiempo, un tiempo extraordinario. Este es mi tiempo de restauración y de restitución. Estoy seguro de que todo lo que se me ha quitado o se me ha extraviado, se me será devuelto. Por eso hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riquezas y no de pobreza, porque en mi boca está el decreto del rey, y el decreto del rey es una palabra que trae transformación, que la trae materialización de las bendiciones. Repita conmigo, el tiempo ha llegado de ver toda bendición materializada. Toda bendición se empieza a materializar. Toda bendición se empieza a materializar. Todo aquello que está retenido, ahora en el nombre de Jesús, se empieza a soltar. 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 Y se materializa en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a la palabra viva. Es interesante la declaración de Cristo refiriéndose a sus discípulos, hablando hacia la convocación del llamado profético para los santos. Y es interesante las palabras que Jesús maneja acerca de sus discípulos. Dice que Él le terminó de dar instrucciones ¿a quién? A sus 12 discípulos, y empezó a enseñar acerca del reino de los cielos. Y empezó a hablar que el reino de los cielos tenía una exclusividad de gente que tenía un llamado distintivo para esta convocación de establecimiento del reino de los cielos. Ahora bien, extraer un principio intemporal es todo lo contrario a una tradición. Ahora bien, ¿cómo puedo meter la mano en ese libro y extraer un principio sacudiendo toda cultura que conlleva y aplicarla a mi vida? A esto la Biblia lo llama discernimiento o revelación. En otras palabras, escuche bien, la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en un trasfondo cultural, escuche bien, cultural oriental. Cuando usted entiende que la Biblia fue escrita en un trasfondo cultural oriental, es ahí cuando usted tiene que llevar y aplicar este principio.
¿Por qué? Porque el principio te va a llevar a tener la revelación que usted necesita para este tiempo. Jesús estaba hablando acerca de la manifestación del reino de los cielos en aquellos que asumen el llamado para el ministerio, el llamado para la gran comisión, el entusiasmo y la dedicación por el llamado. El reino avanza victoriosamente en medio de violentos conflictos y batallas espirituales. Las referencias de Jesús al estilo agresivo de Juan y al controversial y milagroso ministerio de Elías nos enseña que el reino de Dios se abre paso con fuerza, violentando los estatus humanos. Jesús se refiere la violenta expansión de su reino al hablar de la espada y del fuego, símbolos de combate político y militar. El trastorno ocasionado es consecuencia de la sacudida del orden de Dios, convocado en las relaciones sociales, familiares, de las ciudades, de las naciones, debido a la manifestación del Espíritu Santo en la vida de la gente. En otras palabras, la gente hoy en día tiene que entender que hay un principio, y el principio es el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios en la tierra? A través de gente que asume el llamado y el propósito distintivo de Dios para con su vida. Cuando usted entiende que Jesús está hablando de la manifestación del reino de los cielos, está hablando de dos ministerios controversiales en el antiguo pacto. Está hablando del ministerio de Elías, un ministerio de milagrosos señales extraordinarias, pero también está hablando de un ministerio, el ministerio del profeta Juan, que es un ministerio que hace convocaciones, que hace confrontaciones con las tinieblas. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tal vez tiene una dualidad en su vida y todavía no ha entendido que usted fue llamado a sacudir la sociedad con un mensaje que trastorna la vida. Yo vine a hablar con gente en este lugar que usted tiene que ser confrontativo con las tinieblas. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tal vez está pensando qué va a pasar con nuestra ciudad, qué va a pasar con nuestras naciones, porque cuando usted recibe la convocación de Dios a su vida, usted tiene que entender que usted fue llamado para marcar la diferencia. Cuando usted entiende el llamado de parte de Dios, usted no se detiene por la situación que pueda vivir las naciones de la tierra, por las políticas de gobierno. Usted no se detiene por la economía que está pasando en cualquier nación del mundo. Usted no se detiene por las epidemias que puedan atacar el mundo entero. Usted no se detiene por lo que pueda estar ocurriendo, por los maremotos, los terremotos y todas aquellas consecuencias que están pasando en el mundo entero. Usted no se detiene por los ataques terroristas que están pasando hoy día en el mundo entero, porque usted entiende que usted fue llamado para el orden divino de Dios y para trastornar el mundo de las tinieblas. Cuando usted se maneja bajo el principio del reino de los cielos, usted entiende que usted fue llamado y que usted tiene la capacidad para entender el reino de Dios en su vida. Cuando usted entiende cuál es su responsabilidad y cuál es su asignación para la tierra, es que usted fue escogido para resolver un problema. Hay gente esperándolo a usted para que usted le dé la solución para los problemas. Pero cuando usted entiende que Jesús dijo, la gente está convulsionada, mire cómo están viviendo la gente. La gente está preocupada por el vestir, la gente está preocupada por el comer, mas ustedes deben ser diferentes. Y Jesús dijo en Mateo 6:33, dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Me impresiona poderosamente esta palabra. Mas busca el reino
de los cielos. La palabra reino del verbo hebreo malkú, reino, reinado, gobierno. Vocablo malkut que aparece 91 veces en el Antiguo Testamento. El vocablo malkut denota, número 1, territorio de un reinado. Para mostrar las riquezas de su gloria y de su reino. El brillo, la magnificencia de su poder. Las traducciones de Malkú en la Septuaginta, el Nuevo Testamento, son basileira, realeza, reino, poder real, basileus, rey. El reino del Eterno entonces es el gobierno divino. No es un lugar físico, tampoco es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Es una jurisdicción que abarca todo lo creado, que tiene total influencia sobre los habitantes de la tierra. Este reino tiene absoluto dominio donde el hombre lo establece. En otras palabras, establecer el reino es extender las virtudes del Dios eterno, y todo lo que está a su alrededor es cambiar la atmósfera de un lugar. En otras palabras, usted cuando establece el reino de Dios en un lugar, usted cambia la atmósfera de ese lugar. Yo vine a hablar con gente en este lugar que cuando Cristo estaba dando la instrucción, es que le estaba diciendo: ustedes cuando asumen el llamado de establecer este mensaje que trastorna, que cambia sociedades, que cambian naciones, no solamente ustedes llevan un mensaje, sino que el accionar del mensaje de Dios va a cambiar la atmósfera de la ciudad, va a cambiar la atmósfera de la nación, va a cambiar la atmósfera de tu hogar, va a cambiar la atmósfera de tu matrimonio, va a cambiar la atmósfera donde usted se encuentre, en cualquier parte geográfica de la tierra. No importa donde usted se encuentre, cuando usted tiene el mensaje del reino de los cielos, eso cambiará el lugar, y el lugar será un lugar de paz y de justicia. Cuando usted lo entiende, cuando usted se mueve en el accionar del mensaje de Dios para su vida, cuando usted entiende el mensaje del reino de los cielos, nadie te puede detener. Cuando usted entiende el mensaje del reino de los cielos, usted trastorna vida. Cuando usted entiende el mensaje del reino de los cielos, no importa en qué parte del mundo usted pueda estar, el mensaje del reino de los cielos cambia la situación. El mensaje del reino de los cielos cambia el estatus del hombre. El mensaje del reino de los cielos cambia cualquier situación donde usted pueda estar desenvolviendo. Yo no sé qué es lo que pueda estar viviendo tu vida en este momento. Lo único que sé, que no importa donde tú te encuentres, cuando usted tiene el mensaje del reino de los cielos, usted establece las virtudes y la gloria de ese reino en el lugar donde usted se encuentre. Isaías 54 dice de la siguiente manera: ensancha el espacio de tu carpa, despliega la cortina de tu morada, no te limites, alarga las cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desolará naciones y poblarán ciudades desoladas. Hay una tremenda magnitud en la palabra extender, en el hebreo parax, en la raíz prin, salir rompiendo, en muchas aplicaciones aportillar, aumentar, crecer, derribar, destruir, divulgar, esparcir, hacer estrago, extender, importunar, insistir, multiplicar, reposar, romper, incrementar, enfrente, hacia atrás, hacia adentro, hacia arriba, hacia afuera y aún
aún mucho más allá. En otras palabras, el pueblo fue llevado por 70 años a Babilonia, y en Babilonia reciben la instrucción de la palabra profética, porque en Babilonia ellos se iban a extender, en Babilonia ellos iban a crecer, en Babilonia ellos iban a ser reforzados, en Babilonia recuperarían, escuche bien, el dominio sobre la tierra. En Babilonia ellos tendrían una jurisdicción de reino. Babilonia es todo lo contrario al reino de los cielos. Babilonia es un sistema corrupto, paupérrico. Babilonia es un sistema de tinieblas, de idolatría, de misticismo. Pero en Babilonia ellos iban a cobrar fuerza. En Babilonia ellos iban a asumir propósito. En Babilonia ellos iban a establecer el reino. Originalmente, el eterno Dios le dio esta palabra profética a su pueblo Israel cuando estaban en cautiverios en Babilonia. Asombrosamente, esta palabra tiene un triple cumplimiento, y creo que uno de ellos es para la iglesia en este tiempo tan desafiante. Señores, esta palabra tan poderosa, usted tiene que manejarse en esta palabra, porque la palabra trae direccionalidad. Cuando viene una palabra articulada desde el trono de la gracia, es para que usted se conecte con esa palabra. Por eso es que el pueblo estaba atento de lo que el Señor le estaba hablando, y le dijo: ustedes se encuentran aquí en Babilonia, pero en Babilonia ustedes van a ensanchar el espacio de su carpa. En Babilonia se van a desplegar las cortinas de tu morada, pero en Babilonia no te puedes limitar. En otras palabras, la gente hoy en día vive limitada por la situación que está viviendo, pero yo vine a decirte en esta noche que tu situación presente no es tu estado eterno. Hay gente que está viviendo desde la situación presente de lo que pueda estar viviendo, pero no es tu estado eterno. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tal vez está diciendo: mira lo que está ocurriendo en el mundo, mira cómo está cayendo la economía del mundo, mira lo que está ocurriendo con los gobiernos de los pueblos, pero esa no es tu realidad, porque la realidad tuya es que en el medio de la crisis, en el medio de la situación, hay una palabra direccional que te va a encauzar y te va a hacer incrementar, te va a multiplicar. Donde Dios te colocó, ahí usted tiene una asignación, y en el medio de esa asignación usted establecerá el reino de los cielos. Repita conmigo: mi situación presente no es mi estado eterno. Había una situación de cautividad, había una situación de esclavitud, pero la condición eterna de los hijos de Dios era que en el medio de ese dilema, en el medio de ese problema, ellos se iban a extender. Por eso es que hay mucha gente limitada, hay mucha gente que todavía vive bajo los límites, pero el Señor le estaba diciendo, y el Señor nos dice en esta noche: rompe los límites, porque cuando rompe los límites logras incrementación y multiplicación. Porque cuando Elías se encontró la viuda tenía un poquito de aceite y un poquito de harina, porque ella estaba viviendo bajo su situación presente. La situación presente de esta mujer era una vida limitada, ya estaba esperando para morir. Pero cuando aparece el rey, cuando aparece el reino en un lugar, algo tiene que ocurrir. Cuando tú te abres a la palabra profética, cuando tú te abres a la palabra del reino, algo tiene que suceder, porque la mujer estaba viendo la situación como estaba viviendo. Había tiempo de crisis en la tierra, había escasez sobre la tierra. Lo que tenían era un poquito de harina, lo que tenían era un poquito de aceite. Pero cuando hay una palabra de parte de Dios, yo vine a decirte en esta noche, cuando hay una palabra de parte de Dios, algo tiene que ocurrir, pero tienes que romper los límites. La mujer dijo: tengo este poco de harina y tengo este poco de aceite, voy a
hacer una torta y me voy a morir con mi hijo. Porque acaso, escuche bien, por señor profeta, mi marido me dejó una deuda grandísima. Ay, ay, ay. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que asumir su responsabilidad y empezar a romper los límites. Y el profeta le dijo: dadme a mí primero, prepárame la torta, porque cuando tú me das a mí la torta y me alimentas a mí, estás alimentando al Dios eterno. Y es cuando sucede algo. No sé si usted está entendiendo. Cuando ella logró romper sus límites, algo se disparó en el mundo espiritual, algo trajo una implosión en el mundo espiritual y hubo incrementación y multiplicación. Oh my God. Originalmente, el eterno Dios le dio esta palabra profética a su pueblo cuando estaban en cautiverio en Babilonia. Y asombrosamente esta palabra tiene un cumplimiento, repita conmigo, profético para este tiempo. Número 1, nuestro Dios eterno añade, no quita. Le vuelvo a repetir, número 1, nuestro Dios eterno añade, no quita. Porque cuando Él te pide, es para darte más. Recuerde la palabra cuando dice: no te limites. Él le dijo a la viuda: dadme a mí. Le estaba diciendo: sal de tu zona de limitaciones, porque voy a incrementar tu vida. Sal de tu zona de confort, porque voy a hacer algo en tu vida. Señores, la aplicación es abrir. Repita conmigo: cuando yo rompo límites, empiezo a abrir brechas, empiezo a portillar, empiezo a aumentar, empiezo a crecer, derribo, destruyo, divulgo, esparzo, hago estrago en las tinieblas, extender, importunar, insistir, multiplicar, reposar, romper, incrementar, hacia el frente, hacia atrás, hacia adentro, hacia arriba, hacia afuera y aún mucho más allá. Lo que estaba diciendo el Cristo, lo que estaba diciendo Jesús era que hay gente que tiene que entender que en el medio del tumulto, en el medio de la crisis, el Señor te está diciendo: gente que asume el llamado, y el llamado divino es que está llamando al Señor a trastornar esta sociedad, porque tú no vas según las estadísticas de este mundo, tú vas con un mensaje, tú vas con una asignación, que donde tú vas a romper el sistema, tú rompes el sistema y vas a incrementarte, porque es la palabra del Dios eterno. La mujer estaba viendo que el Señor le pidió, pero para añadir, repita conmigo, para añadir, Él exige una preparación. Repita conmigo: preparación. Cuando Él va a añadir algo, es porque está exigiendo una preparación. Repita conmigo: preparación. La preparación tiene denominada en una de sus definiciones como procesos. Repita conmigo: procesos. Proceso se denomina al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que realizan o tienen un lugar con un fin. Los procesos es una entidad activa que tiene asociada a un conjunto de atributos, códigos, datos, stacks, registro identificador único, un programa en ejecución. Esta ejecución es secuencial, un sistema de operación de tareas. Por eso es que cuando usted es llamado, escuche bien, el Señor
cuando quiere añadir a tu vida, Él exige una preparación. Y la preparación tiene que ver con los procesos. Repita conmigo, procesos. Escuche bien, definamos la palabra procesos como un programa en ejecución. Un programa que tiene un sistema de tareas. Por eso es que en Romanos capítulo 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones, los procesos, las gestaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en vosotros. En otras palabras, hay gente que se está quejando en el medio del proceso, pero no ha entendido que en el medio de tu proceso hay una previa preparación. Cuando tú estás viviendo en el proceso, es un programa que tiene Dios en ejecución. En otras palabras, cuando tú estás frente del computador y tú prendes la pantalla, tú sabes que tienes que apretar la palabra enter. Escuche bien, cuando tú apretas el enter, empieza el programa en ejecución. Yo vine a hablar con gente en este momento que tal vez está pasando por el proceso, pero en el proceso hay alineamiento profético. En el proceso hay una previa preparación, porque cuando estás viviendo en el proceso es porque Él quiere añadir cosas a tu vida. Yo no sé si tú estás entendiendo. Cuando el pueblo fue llevado, escuche bien, la orden satánica era aniquilar a los judíos, pero escuche bien, el pueblo fue introducido en el proceso. Pero se levantó Mardoqueo y llamó a Esther y le dijo: Esther, hay que prepararse porque viene un ataque de las tinieblas, pero en el medio del ataque de las tinieblas vamos a salir victoriosos, porque tú vas a quedar como la reina que marcó la historia y que libró al pueblo de las manos de sus enemigos. No sé cuál es el proceso que tú estás viviendo. Estás viviendo proceso en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía. Pero lo único que sé, que si estás en la estación, escuche bien, de tu proceso, tal vez estás viviendo el invierno de tu vida. Pero yo vengo a decirte en esta noche que después del invierno viene la primavera. Ay, ay, ay. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tal vez está viviendo en el invierno de su vida. Pero cuando tú te manejas en la palabra, tú sabes que cuando Él no te va a quitar, Él va a añadir. Y en el medio de ese dilema, en el medio de esa situación, algo tiene que ocurrir, porque estás en el proceso y en el programa ejecutor del Dios eterno. Pablo lo dijo: porque tengo por cierto. Quítele la palabra aflicción y le pone la palabra, repita conmigo, procesos. Póngale tareas. El tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en vosotros. Señores, tengo una buena noticia para usted en esta noche, porque su asignación es pasar la tarea. Porque cuando usted pasa la tarea, pasa el programa en ejecución, es porque usted va a ser promovido. José fue vendido por sus hermanos. José fue echado en la cinterna. José fue llevado como esclavo. José fue llevado como esclavo en la casa de Potifar. Fue acusado injustamente. Fue echado en la cárcel. Los hermanos le quitaron la túnica a José de colores, pero nunca le quitaron la visión que la llevaba en el corazón. Yo vine a hablar con gente en este lugar que, a pesar de los procesos que pueda estar viviendo en su vida, escuche bien, no importa que estés en la cinterna, no importa que estés escuche bien, en esclavitud, no importa que estés en la casa de Potifar sirviendo, y no importa que esté la tentación frente a ti, porque si eres echado a la cárcel, yo tengo una palabra para ti en esta noche, que después de la cárcel viene el palacio para tu vida. Oh my God. Repita conmigo: procesos, estaciones.
Y en cada estación Dios te lleva para promocionarte. Cada estación es importante porque en el medio de cada estación algo tiene que suceder. Señores, usted que me está viendo por medio de la web, yo no sé qué es lo que pueda estar ocurriendo en su casa. Yo no sé en qué clase de estación puedas estar viviendo, pero lo único que sé es que en el medio de esa estación, en el medio de esa preparación que Dios tiene para ti, es para añadir algo a tu vida, porque el reino de los cielos es solamente para los violentos. Me está dando ganas de predicar. Cuando usted se maneja bajo el código de los procesos, no importa cuál situación usted pueda estar viviendo, no importa qué es lo que pueda estar ocurriendo, usted tiene una confrontación con las tinieblas. Usted va escuche bien, la gente dice que este mundo va de mal en peor, pero lo único que yo sé que cuando estoy en la estación divina, repita conmigo, la estación divina, es que me aproximo a mi promoción. En el medio del dilema del lugar desértico, tú eres un candidato en el desierto para la próxima examinación de gloria. Yo no sé si tú estás entendiendo esta palabra, porque cuando tú eres un candidato para ser promocionado para la gloria de Dios y estás en el medio de tu desierto, tú eres un candidato para la próxima examinación espiritual de gloria que tendrá una manifestación en tu vida. Número 2, una mente limitada. Nuestra mente vive basándose en los parámetros o paradigmas que son nuestra interpretación de las cosas. Estos están formados de acuerdo a cómo nos criamos, al ambiente donde hemos vivido, a las experiencias que hemos pasado. Un paradigma limitado crea parámetros con una línea constante e invariable que no se puede cambiar. La mente limitada, cuando ha vivido espacios restringidos con espacios limitados en tu vida, si has sido pobre, tu mente no puede ir mucho más allá de lo que conoció y vivió. Si el Eterno va a hacer algo contigo, te va a pedir que rompa con los parámetros y límites de tu mente para que puedas entender el propósito eterno, el cual fuiste diseñado. Señores, escuche bien, usted tiene que romper con esos esquemas mentales, con esas ideas preconcebidas que usted viene trayendo desde niño. El pueblo recibió una palabra en el medio del desierto y el Señor le dijo a ellos en el medio del desierto: ustedes serán un pueblo especial, ustedes serán lo mejor del mundo. El problema de Israel no era el desierto, el problema de Israel es que en el medio del desierto todavía ellos se sentían esclavos cuando ya eran libres. En otras palabras, el Señor te soltó en el medio del campo, escuche bien, en un campo fértil, en un campo de productividad en el reino, en un campo donde vas a ser fructífero, en un campo donde tú vas a ver las maravillas de Dios, pero tienes que romper con esas ideas preconcebidas. Tú fuiste destinado para ser un campeón, tú fuiste destinado para ser un victorioso en Cristo. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que romper con los patrones de vida, de los diseños de muerte y extenderse a lo que Él tiene para tu vida. Rompe con esos parámetros. Jesús dijo que el reino solo lo arrebatan los violentos. Gente que coacciona el accionar del Espíritu. Señores,
Yo no sé de dónde usted pueda provenir. Yo no sé de dónde usted pueda venir. Pero cuando Jesús se paró en el medio de aquel gentío y empezó a enseñar, dijo: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña movida por el viento. Eso es lo que ocurre, que mucha gente está minimizando el accionar del Espíritu en su vida. Él vino a traer espíritu y vida, y la gente lo que está viendo es una caña movida por el viento en el desierto. ¿Qué saliste a ver? ¿A hombres con vestiduras delicadas que están en los palacios adornados, o saliste a ver a un hombre con vestiduras de camello? Lo que ocurre es que mucha gente hoy en día se deja llevar por la superficialidad de las cosas, pero no está viendo la hondidez del espíritu, no está viendo lo que está internamente funcionando. Señores, esto se trata más de lo que está dentro que lo que está afuera. Ay, ay, ay. Escucha bien, esto se trata más de lo que está habitando dentro de ti que lo que está afuera, porque lo que está dentro de ti es poderoso. Porque cuando tú te mueves en un accional del reino de los cielos, tú empiezas a romper con los parámetros de vida. Hay parámetros de vida que te han tratado de limitar. Hay parámetros de vida que te han tratado de detener. Pero yo vine a decirte en esta noche que cuando tú rompes con los parámetros, escúchame, algo se tiene que ocurrir en tu vida. Así que rompe con el molde, porque algo grande viene para ti. Oh my God. Número 3. Desarrolla una conciencia de heredero. Repita conmigo: desarrolla una conciencia de heredero. Dele un codito al que tiene la diga: desarrolla una conciencia de heredero. Rompe con la mentalidad de pordiosero. Siempre está esperando una ayuda para resolver una necesidad. Jesús dijo: ¿qué saliste a ver? ¿A qué compararé esta generación? A los muchachos que se sientan en las plazas y os dan voces y no bailasteis. Os ensanchamos y no lamentasteis. Porque hay una generación, repita conmigo, con elementos distractivos en su vida. Mucha distracción, muchos espectáculos. Escucha bien, lo que necesitamos es una generación centrada en la verdad de Dios, siguiendo los principios del reino de Dios. Porque la gente que va a las plazas son la gente que son pordioseros. La gente que va a las plazas son gente estática, que no hace nada por la nación, que no hace nada por su familia, que no hace nada por su ciudad. Son gente que va de mal en peor. Son gente que vive en una vida de distracción, una vida paupérrica, una vida que no va conforme al diseño del reino. No tiene, escuche bien, el prototipo que el Dios eterno tiene para con su vida. No han entendido que hay un diseño divino, que hay un patrón de vida de reino, que ese patrón de vida de reino los hace romper el molde del mundo. Por eso es que Pablo dice: no se amolden al mundo actual, sino renuévense en el espíritu de vuestra mente, para que puedan comprobar la buena y perfecta voluntad de Dios. Lo que ocurre es que hay mucha gente que se amolda al sistema. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que romper con el molde del sistema de este mundo y entender cuál es la buena voluntad del Dios eterno y perfecto, que ha designado un propósito divino en tu vida. Qué tremendo. Repita conmigo y dígale al que tiene la paz: rompe con la mentalidad de pordiosero.
siempre está esperando una ayuda para resolver un problema o una necesidad. El eterno Dios no responde a una necesidad o a una ayuda. Si no, pregúntele allá a la gente de Haití. Si no, pregúntele allá a los negritos de Barlovento. Si no, pregúntele allá a la gente de África. Escuche bien, porque Él no está esperando, escuche bien, resolver una necesidad. Escucha bien, porque Él está esperando que usted entienda el propósito divino. Porque la gente está orando por los negros de Barlovento, pero no ayuda a la madre que está al lado de su casa. No ayuda a la mujer que está al lado de él. No ayuda, escuche bien, al padre de familia. ¿Qué te vale orar por negro de Barlovento cuando tú tienes una asignación en tu casa, en tu lugar de asignación para resolver el problema? Gente orando por los negritos de Barlovento, pero la mujer al lado se está muriendo. No entiende asignación divina. Cuando usted entiende el propósito de Dios, Él responde al propósito eterno que diseñó para nosotros como hijos. Tenemos herencia. Por eso Cristo murió y resucitó, para abrirnos el testamento y saber cuál es nuestra herencia. El eterno Dios no se limita porque tiene poder para hacer las cosas grandes y maravillosas. Los herederos no malgastan para suplir sus necesidades, sino que la multiplican la herencia. Hay gente que todo el día me molesta, la gente que está demostrando necesidad. Me molesta la gente que no entiende que Él tiene todos los recursos dentro de ellos, que Él es un ser creativo, que Él es un ser pensante. Y me molesta todavía más la gente que usa el nombre de otro. Escuche bien, porque cuando usted tiene una asignación divina, usted tiene propósito eterno. Repita conmigo: propósito eterno. Él no va a responder a una necesidad, Él responde al propósito eterno. Pablo dijo en Éfesos capítulo 1, versículos 11 y 12, y en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Repita conmigo: tuvimos herencia. Tenemos herencia. Y vamos a tener herencia. Repite conmigo: tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Entonces, en todas mis cronologías genealógicas, yo tengo herencia. Escuche bien, mis antepasados en Cristo tuvieron herencia. Yo tengo herencia y mi descendencia tiene herencia. Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra, porque un hijo de reino, escuche bien, tiene herencia, y escuche bien, y tiene propósito eterno, porque hay una asignación divina y fuiste predestinado por el Dios eterno para ser un heredero del reino. Den un aplauso al Rey. Cuando usted se levanta con la palabra del reino, usted entiende la palabra Malcú. Malcú es jurisdicción, es dominio, es la extensión del reino y de la gloria y del gobierno. Señores, yo vine a hablar con gente en este lugar que son herederos de la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando el Malcú se hace rema en mi espíritu, no importa dónde yo esté, porque cuando yo paso en cualquier lugar, estoy extendiendo la virtud de esa gloria, de ese poder eminente. Yo me muevo bajo la gloria y establezco el reino de los cielos en la tierra y su gloria. Cuando usted logra romper sus límites, repita conmigo: romper los límites, hay incrementación,
hay multiplicación. Voy rompiendo, voy aportillando. No importa donde yo esté, no importa la zona geográfica. Escucha bien, lo que marca la diferencia de los hijos del reino. Los hijos del reino no lo detienen una zona geográfica, una perimetría geográfica, porque los hijos del reino trastornan los pueblos. Los hijos del reino trastornan las ciudades. Los hijos del reino transforman naciones. Los hijos del reino transforman familia. Los hijos del reino transforman matrimonio, porque cuando tú vas, el reino va contigo. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que entender el accionar del Espíritu. No importa lo que estés viviendo, no importa que el ratón se comió el queso, lo que importa es que tú estás estableciendo reino, y cuando hay reino hay incrementación y hay provisión de vida. Oh my God. Número 4. Renueva tu mente. Dígale que tiene la paz, renueva tu mente. Dígale nuevamente, renueva tu mente. Pablo le habla a la gente de Romanos y le dice: usted está en un sistema romano, pero ustedes no se pueden amoldar como el Cristo corporativo a un sistema a trato, a un sistema anti Dios, que trae falsas noticias, que trae crónicas rojas, que trae noticias alarmistas, que trae noticias escapistas. Ustedes no se pueden amoldar al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Repita conmigo: la renovación de su mente. Sean transformados mediante la renovación de la mente. Repita conmigo: transformación viene por renovación. De una vez, cuando usted se rejuvenece, viene la transformación a su vida. Y la transformación es la palabra, escuche bien, es la palabra metamorfos. Repita conmigo: metamorfos. Que significa cambiar de un estado a otro. Cambio de estado, metamorfos. Repita conmigo: metamorfos. Escuche bien, porque cuando usted es llamado a una conciencia de metamorfosis. Usted sufre un cambio metabólico en el mundo espiritual. Si usted logra metabolizar esta palabra en su espíritu. Gloria, Señor, ayúdame. Padre, ayúdame. Si usted logra metabolizar esta palabra en su espíritu. Escuche bien. Por eso es que dice que se rejuvenezcan como el águila. ¿Quieres extensión de vida? Empieza a vivir la metamorfo. Repita conmigo: metamorfo. Repita conmigo: debo entender que la palabra se tiene que metabolizar en mi espíritu. Pablo dijo: el que se une al Señor, el que se une al Cristo, uno es con Él. En otras palabras, cuando tú logras amalgamarte, cuando logras amalgamarte en el Espíritu de Cristo, sufres un cambio. Repita conmigo: un cambio metabólico, transformador.
Juanita ya no es la misma Juanita. Pedrito no es el mismo Pedrito. Hubo un cambio metabólico en su vida. El derrotado, escuche bien, ya no es el derrotado, es el victorioso. El que venía fracasado ya no es fracasado, sino el exitoso. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tal vez, escuche bien, está viviendo por un momento difícil de su vida, está en el peor dilema de su vida, pero cuando logra metabolizarse en la palabra direccional que viene articulada desde el trono de la gracia, hay un cambio en su vida y cambia de un estado a otro y cambia a la perfecta voluntad de Dios para su vida. Den un aplauso al Rey. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El Señor le dice allá en Jeremías, porque los planes que tengo acerca de vosotros son planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Señores, no hay noticias alarmistas, no hay noticias de caóticas a tu vida. Cuando usted logra, repita conmigo, metabolizar la palabra en mi espíritu, y esa palabra trae, escuche bien, metamorfos, transformación. No importa donde tú estés, porque vas a experimentar, escuche bien, la buena y perfecta voluntad de Dios. Señores, escuchen bien esto. La gente dice los cielos están cerrados. Escuche bien, los cielos no pueden estar cerrados, porque cuando Natanael vio a Cristo, escuche bien, a Jesús, dijo, lo vi desde su niñez debajo de la higuera, y cuando lo vi, dice, vi que era el Rey de gloria, y dice que vi la escalera que descendía del cielo a la tierra, la misma visión que tuvo Jacob, porque en el antiguo pacto era un pacto condicional, pero en el nuevo pacto no es un pacto condicional, es un pacto basado en el amor y la gracia benevolente del Dios eterno. Cuando él vio, dijo, desde ahora en adelante veré los cielos abiertos de continuo. Lo que ocurre es que la gente cree que los cielos están cerrados porque todavía están viendo con los ojos, escuche bien, naturales, pero cuando tú desarrollas visión, usted ve con el corazón, y cuando usted ve con el corazón, usted se levanta como cuando Esteban fue apedreado y dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, y dice que fue, escuche bien, acribillado, sepultado en piedra, pero él se basó en gozo porque vio que había cielos abiertos. En los cielos abiertos habla del favor de Dios sobre los habitantes de la tierra. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que empezar a ver los cielos abiertos en su vida, porque los cielos fueron inaugurados por Cristo, porque el mismo que descendió fue el mismo que traspasó los cielos para abrirnos un camino nuevo. Oh my God. Cambia lo viejo por lo nuevo. Repita conmigo, cambia lo viejo por lo nuevo. Jesús dijo, porque los profetas profetizaron hasta Juan. Estaba hablando. Viene un orden nuevo. Ya no va basado en la ley ni en los profetas. Viene un orden nuevo. Repita conmigo, un orden nuevo, divino. Gente llena del Espíritu Santo. Gente llena del favor de Dios. Repita conmigo, cambia lo viejo por lo nuevo. En Lucas 5:36 dice, y les contó esta parábola. Nadie quita un pedazo de vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así,
habrá rasgado el vestido nuevo, y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo, ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres viejos. Se derramarán el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie que haya bebido vino añejado quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Jesús se refiere con tristeza al viejo sistema legalista que rechaza lo nuevo de la dinámica de la renovación del reino espiritual, del reino de los cielos. El reino de Dios es interactivo e innovador. Repita conmigo, interactivo e innovador. Los procesos van de cambio según las necesidades de los tiempos. Jesús lo que estaba diciendo: ustedes se asombran por fragmentos de mi doctrina. Dice, habla como quien tiene autoridad. ¡Wow! Impresionante lo que habló Jesús. Y así hay gente religiosa. Y dice que querían tomar pequeños fragmentos de la doctrina de Cristo y lo querían adaptar a su viejo sistema legalista. Jesús dijo, no funciona. No tiene armonía. No tiene armonía. Ustedes no pueden tomar, escuche bien, los fragmentos de la doctrina de la innovación, de la dinámica del reino de los cielos y adaptarla a su viejo sistema legalista. No funciona. Repita conmigo, no funciona. Él dijo, el vestido nuevo es de usarse todo nuevo. El vino nuevo ha de echarse en odres nuevos, porque si no, no funciona. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una confrontación de ideas? Repita conmigo, confrontación de ideas. Lo que ocurre es que había una confrontación de ideas, de pensamientos, y hacía un choque cósmico, porque cuando tú derribas un pensamiento legalista estrato, un pensamiento antiguo retro, con una innovación que viene del Espíritu para establecer el reino de Dios. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que renovarse para establecer la innovación del Espíritu a la tierra. ¿Lo entendió? Repita conmigo. El reino de Dios es innovador. Va de cambio según el orden de los tiempos. Dígale al que tiene al lado, bota el viejo. Bota lo viejo. No, bota el viejo a la cara. Bota lo viejo. Y renuévate. 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 Porque hay gente, escuche bien, con el cachivache viejo. Escuche bien, la gente sigue amarrada al cachivache. Escuche bien, la gente sigue amarrada a lo viejo, y lo viejo no te deja avanzar. Por eso es que Pablo dice, despójense de todo peso del pecado que los asedia y sigan con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señores, suelta el pecado, suelta lo viejo, deslástrate de eso y extiéndete hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Seguimos o paramos? Te dice, ok. 3 palabras trascendentales para renovar tu mente en el reino de los cielos. Número 1,
Avance. Repita conmigo, avance. Los avances traen movimientos. Repita conmigo, le pone una rayita que está tomando nota. Repita conmigo, avance. Mientras que el pueblo avanzó, estaba el movimiento de Dios en su vida. Por eso es que Pablo dijo, ciertamente dejando lo que queda atrás y metiendo hacia lo que está delante, el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Porque cuando tú logras avanzar, empieza el movimiento de Dios a tu vida. Número 2, repita conmigo, destino. El destino, le pone una rayita al lado y pone progreso. Repita conmigo, progreso. Tu destino es un destino progresista. Tú no te puedes detener. Tú fuiste designado. Tú fuiste predestinado para ser alguien progresista en la tierra. Cuando tú tienes un destino trazado por el Cristo, escuche bien, el final es gloria porque fuiste creado para la alabanza de su gloria. Tú fuiste creado para la alabanza de su gloria. Escuche bien, porque Él nos dará mucho más abundante de lo que creemos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Número 3, repita conmigo, profético. Y lo profético tiene que ver con el futuro. Repita conmigo, con el futuro. Repita conmigo, con el futuro. Entonces, el reino, el establecer el reino es extender las virtudes del Dios eterno a todo lo que está alrededor. Es cambiar la atmósfera. Repita conmigo, cambiar la atmósfera. Por eso es que Jesús dijo, más buscar. Repita conmigo, más buscar. La palabra buscar en hebraísmo es tener un corazón para adorar, servir en obediencia la palabra, y esto tiene que ser el centro de tu vida. Cuando Jesús dijo, mas buscad el reino de los cielos, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que estaba diciendo era, o es, que tengan un corazón para adorar, servir en obediencia a la palabra, y esto tiene que ser el centro de tu vida. Los pueblos buscan el comer y el vestirse. La gente está preocupada por la economía del mundo, por las epidemias que azotan las sociedades de la tierra, por las políticas de gobierno. El sistema de salud está alarmado. Escuche bien las antenas y los científicos que tienen los centros de meteorología están alarmados por los ciclones que se aproximan. Mas la gente del reino, ellos están buscando y están adorando y obedeciendo la palabra, porque ellos no dependen del sistema de esta tierra. Ellos no dependen de las noticias alarmistas. Ellos no dependen de las estadísticas de la tierra, de los humanos. Ellos dependen simplemente en adorar y obedecer al Dios eterno. Oh my God. Dice Hechos 1:8, y con esto voy a culminar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra sobre es la palabra epi. Repita conmigo, epi. Ellos tenían que permanecer ahí, esperando la promesa del Espíritu de Cristo derramado en la gente. Y dice la palabra sobre, repita conmigo, sobre. Es la palabra epi. Significa centro de autoridad
y de gobierno. Cuando el Espíritu está sobre, repita conmigo, sobre, es que hay direccionalidad del cielo. Cuando el Espíritu está sobre, hay jurisdicción en la tierra. Cuando el Espíritu está sobre, se implanta reino. Cuando el Espíritu está sobre, cambia la atmósfera. Lo que le estaba diciendo Jesucristo era: mire, ustedes van a cambiar la atmósfera de Jerusalén. Ustedes van a cambiar la atmósfera de toda Judea. Ustedes van a cambiar la atmósfera de Samaria. Y ustedes van a cambiar las atmósferas de lo último de la tierra. ¿Cuántos quieren recibir ese poder? ¿Cuántos quieren esa autoridad? Alguien se tiene que levantar en este lugar. Alguien se tiene que levantar en su familia. Alguien tiene que hacer algo. Porque cuando tú te sometes al decreto del rey, tú te levantas y eres investido del poder de Dios para cambiar y afectar atmósferas de muerte, para producir vida de Cristo en cualquier lugar. Alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que cambiar la atmósfera. Alguien tiene que cambiar su familia. Alguien tiene que levantarse por el matrimonio. Alguien tiene que levantarse por esta ciudad. Alguien tiene que levantarse por este país. Porque cuando tú logras cambiar la atmósfera, todo empieza a cambiar. Las estadísticas de muerte, las estadísticas de enfermedad, los fenómenos climatológicos cambian, porque alguien se paró con autoridad de reino y empezó a cambiar las atmósferas. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que cambiar la atmósfera, porque el eterno Dios nunca está pensando cuánto dinero tienes en tu billetera y cuánto te va a asignar. No te asigna una empresa pensando en tus recursos, sino en los recursos que Él tiene. Ay, 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 yo no sé si tú estás entendiendo esta palabra, pero gente definida en el reino, escuche bien, cuando asume la palabra en su espíritu, Él no está pensando cuánto dinero, cuando te asigna una empresa, cuánto dinero tú puedas tener en tu billetera. Él, cuando te asigna una empresa, Él está contando con los recursos que Él tiene, que son ilimitados, inagotables. No te limites. El camino del guerrero no es para cualquiera. Solo pueden acceder los que están radicalizados por la visión del reino. Entonces vivirán con una dedicación absoluta, sin excusas o peros, porque el fracaso dejó de ser una opción para ellos. La única opción que admiten en su vida es la multiplicar la palabra revelada que recibieron en las casas, en los barrios, en las ciudades y en las naciones. Señores, Pablo se encontró en un mundo pagano en Asia Menor. Y dice en el capítulo 19, dice: mientras Apolo estaba en Corintos, Pablo recorría las regiones del interior y llegó a Éfeso. Y allí encontró a algunos de los discípulos. ¿Recibieron pues ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Respondieron. Y entonces, ¿en qué bautismos recibieron? Y el bautismo de Juan, Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Repita conmigo, de arrepentimiento. Y él les decía al pueblo
que creyeran que había venido después de él, es decir, en Jesús. Y al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Repita conmigo, hablar en lenguas y profetizar. Era en total de unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlo, pero algunos se negaron obstinadamente en creer. Ante la congregación hablaron mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Y a lo diario debatían en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar de la palabra del Señor. Y Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal grado que los enfermos que le llevaban pañuelos delantales habían tocado el cuerpo de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y de espíritus malignos que salían de ellos. Qué tremendo. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor se publicaba y el nombre del Señor era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaron ahora confesando públicamente sus prácticas malvadas, y un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y todos quemaron delante de todos. Y cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así que la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Repita conmigo, con poder arrollador. Ahora, y esta es la palabra revelada para ustedes en esta noche. Repita conmigo, con poder arrollador. Cuando el hombre se expone a la palabra revelada del Eterno, abandona el camino del error y regresa al camino de santidad. Hace la jurisdicción donde Satanás opera a través de sus representantes, pierde su influencia. Esto fue lo que pasó con Pablo en Éfeso. Su predicación, enseñanza y proclama acerca del reino de Dios golpeó las líneas culturales o los trazos que estaban establecidos por el diseño de las tinieblas. En ese caso, por el culto a Diana, a tal punto que los moradores de Éfeso lo veían como una amenaza y trataron de paralizarlo. Mas, sin embargo, él estableció nuevas líneas culturales o trazos proféticos en el corazón de los moradores en este territorio según el diseño del reino. Así ensanchó, repita conmigo, ensanchó la jurisdicción, su acción intercesora, limitó al enemigo y afectó el culto a Diana hasta el punto de que el templo de Éfeso fue destruido y desaparecido hasta el día de hoy. Pablo no hizo guerra espiritual convencional en los aires en contra de Diana. Él trabajó con los hombres que vivían en el territorio, les derribó el error de sus mentes, enseñándole la verdad acerca de Jesucristo y su reino, su cultura, su sistema de gobierno.
lo cual produjo un cambio radical en ellos. Al cambiar sus mentes, cambió su sistema religioso y cultural, y era lo que permitía el Principado Diana operar, que estuviese en este país. Señores, Pablo hizo una guerra espiritual no convencional, porque Pablo en el Éfeso se le reveló que estaba sentado en lugares celestiales. En otras palabras, yo, escuche bien, yo no cuestiono esto. El que lo quiera hacer lo hace, pero yo no necesito alquilar un helicóptero, yo no necesito alquilar una avioneta e irme por los aires de esta ciudad y regar aceite en toda la ciudad para que esto cambie. Yo lo que necesito es tener una palabra de reforma espiritual. Yo lo que necesito es trabajar con los hombres, cambiarle los trazos proféticos de las tinieblas, cambiarle la mente y establecer acerca del reino de Dios en cada casa y en cada hogar. Pablo trabajó la verdadera acción intercesora de Pablo fue con la gente. Él se metió en las casas, se metió en los templos y empezó a enseñar acerca del reino de Dios. Desbarató el principado que operaba en Éfeso. Pablo estaba en la boca del infierno. Pablo estaba en el ojo del huracán y empezó a hacer trazos proféticos. Trabajó con los hombres cuerpo a cuerpo. Al cambiarle su mente, le cambió su sistema cultural, le cambió su sistema de creencias y le habló acerca del reino de Dios y de Jesucristo el Rey. Y todo Éfeso fue ganado. En 3 años, Pablo se ganó 23,000 personas para el reino de Dios. En 3 años, Pablo desbarató el sistema que imperaba de las tinieblas en Éfeso. En 3 años, Pablo hizo al cabo que destruyó el sistema operantis de Satanás. Pablo en 3 años se metió en el sistema del diablo, descodificó al diablo y conectó el código de reino. Yo vine a hablar con gente en este lugar que Cristo lo ha llamado para desbaratar este sistema y establecer el reino de Dios. Cuando tú estableces el reino, hay señales, hay prodigios, hay maravilla y hay liberación. Póngase de pie. Los músicos, por favor. Shabakataraka. La única forma es esta. En la antigüedad, en el antiguo pacto, Moisés tenía que subir con Ur a la montaña y Aarón, y ellos sostenían la mano del profeta, los sacerdotes, y dice que Josué iba a la batalla y prevalecía en contra de Amalek. En el nuevo pacto, repita conmigo, en el nuevo pacto, yo no necesito ir a una montaña. Yo no sé si usted está entendiendo. Yo no necesito ir a una montaña. Yo no necesito ir a ninguna profundidad, porque yo estoy posicionado en Cristo. Pablo hizo guerra espiritual, repita conmigo, no convencional. Él derribó las líneas culturales y religiosas con un mensaje. Dice, y la palabra del Señor venía con poder, ¿qué? ¿Con poder qué? Arrollador. Y la palabra del Señor se difundía con poder arrollador. Él derribó el espíritu de error. Tengo un seminario que se llama Derribando el Espíritu de Error. Al derribar el espíritu de error, cambió su sistema de creencia
Y al cambiar su sistema de creencias, cambió su sistema de cultura religiosa. Y les implantó trazos proféticos. Y le enseñó acerca de Jesucristo y de su reino. Extendió la jurisdicción de su reino en toda Asia. Lo que cambia la vida de la gente es su mensaje, que logre metabolizarse en tu espíritu. Oro a Dios en esta noche para que esta palabra se metabolice en tu espíritu, se amalgame a tu espíritu y pueda cambiar tu situación presente. Oh Señor, Espíritu Santo de Dios, oro a Dios para que cambie todo tu sistema de creencia de vida. Oro a Dios para que te levantes como un genuino adorador. El encuentro de Jesús era necesario pasar por Samaria. Cuando se encontró la mujer, él le dijo: el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad, que busquen. Oh Señor, Espíritu Santo de Dios, Padre, en el nombre de Jesús ahora, ahí donde estás, hay una persona que tiene un dolor aquí en la parte de aquí.